Los cielos europeos sufren por sus mismas sanciones. Las aerolíneas del viejo continente se quejan de no poder recorrer territorio ruso por las sanciones de Washington, algo que sí pueden hacer las aerolíneas de otros países, como China, por ejemplo, que les saca una gran ventaja. Estas empresas europeas lloran por haberse quedado en el centro de esta guerra económica, mientras que aerolíneas de China y también de Medio Oriente las van suplantando en el transporte de pasajeros y mercancías con las consecuentes pérdidas de mercado. Mientras tanto, Rusia busca otras salidas y fortalece sus aerolíneas nacionales. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Las aerolíneas de Europa se quejan de la ventaja injusta que tienen sus competidoras chinas al poder volar por el espacio aéreo de Rusia. Así informó el diario Financial Times, algo que Occidente no imaginó cuando cerró su cielo a los aviones rusos y Moscú respondió con una medida similar. Error de cálculo, pues el espacio aéreo ruso proporciona la ruta más corta entre Europa, Asia y América del Norte. Fue a finales de febrero de 2022 cuando la Unión Europea, el Reino Unido, Canadá, Estados Unidos y otros países aliados cerraron sus cielos para los aviones de Rusia como medida de fuerza por la operación militar especial en Ucrania. Moscú respondió cerrando el paso a las aerolíneas de esas naciones, situación que era de esperar, pues no podían quedarse de brazos cruzados. Lejos de afectar la economía rusa, hasta el día de hoy, los más afectados han sido los sancionadores, que se han convertido en sancionados. En la actualidad, los tradicionales competidores de las aerolíneas europeas, las empresas de transporte aéreo de Oriente Medio, China y otros países siguen haciendo uso de esta ruta a través de Rusia. El uso de la misma les permite ofrecer vuelos más rápidos y económicos a destinos de Europa y Norteamérica, atrayendo a los clientes. Mientras tanto, las aerolíneas europeas están preocupadas porque las vías alternativas son más largas y pierden competitividad frente a sus rivales que sí pueden pasar por el espacio aéreo ruso. Las sanciones se han convertido en un boomerang en el orden económico, que ha hecho perder la competitividad a estas empresas. Una aerolínea china que vuela sobre Rusia tiene una ventaja injusta sobre nosotros, sostuvo el director ejecutivo del grupo Air France KLM, Ben Smith, al cual se le olvida decir que la culpa de esta situación la tienen los propios gobiernos europeos, que cedieron a las presiones de Washington y se autosancionaron. El mismo directivo también se quejó de que el tiempo de vuelo para los aviones de la asociación que cubren la ruta entre París y Seúl haya aumentado 3 horas. Los viajes más largos consumen más combustible, lo que significa mayores costos. Esta situación se genera a partir de la miopía de los políticos europeos que no vieron más allá de sus narices. Uno de los países más afectados es Finlandia y su compañía aérea insignia, Finnair. El cierre del espacio aéreo ruso puso fin a los esfuerzos por convertir a Helsinki en un centro para los vuelos que conecten el norte de Asia con Europa. Todo gracias a la vacilante clase política finesa que deja la neutralidad para unirse a la OTAN. Los desvíos también han obligado a algunas compañías europeas a suspender o incluso cancelar permanentemente algunas de sus rutas, ya sea por falta de aparatos aéreos de largo alcance o por el encarecimiento de los pasajes que se hicieron inaccesibles a los tradicionales clientes. Pero algunas de estas empresas, como la hongkonesa Cathay Pacific Airlines, que inicialmente también habían decidido evitar el uso del espacio aéreo ruso, han vuelto atrás. En noviembre pasado, retomó la ruta para sus vuelos entre Nueva York y Hong Kong a través de Rusia, porque es segura, más rápida y la mejor opción en comparación con la vía que pasa por el Atlántico. La ruta que cubría la hongkonesa Cathay Pacific desde el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York atravesaba el Océano Atlántico, Reino Unido, el sur de Europa y el Mar Caspio para después sobrevolar Asia Central y China. Se había convertido en la más larga del mundo según detalla Bloomberg.
El itinerario llegaba a 16.618 kilómetros, cifra que supera la ruta operada por la aerolínea Singapore Airlines, que conecta Nueva York con Singapur y tarda unas 17 horas y media en recorrer 15.349 kilómetros, la más larga hasta ese momento. En total, las medidas de respuesta de Moscú afectaron a las compañías aéreas de 36 estados. La mayoría de las aerolíneas afectadas son de países de la Unión Europea, aunque las restricciones se imponen a compañías de Albania, Reino Unido, Noruega y Canadá, entre otros, por haberse plegado también a las sanciones. Desde Rosaviatsia, la autoridad rusa de aviación precisó que los vuelos procedentes de dichos países solo pueden efectuarse a través de un permiso especial emitido por la entidad o el Ministerio de Asuntos Exteriores, teniendo en cuenta cuestiones humanitarias y de emergencias que pudieran presentarse. Las aerolíneas de los países de la OTAN y otros aliados están privados de volar sobre territorio ruso, mientras las aerolíneas chinas y de los países del Oriente Medio asumen las funciones que han dejado libres por su propia voluntad al plegarse a sanciones y amenazas sugeridas por Washington. Al parecer, los políticos europeos se equivocan muy a menudo en sus decisiones, y este es otro caso más. Su escaso sentido de independencia y de sentido común los llevó a este fracaso que se vuelve en contra de sus economías, las cuales se han quedado sin combustibles y con una disminución de la movilidad aérea, con fuertes afectaciones a sus empresas del ramo. Europa cae nuevamente en una trampa tendida por Estados Unidos. Esta vez son las aerolíneas las que salen afectadas y con ello la economía de un continente que parece muy arrepentido por la postura que ha tomado en el conflicto. Las medidas aplicadas por la Unión Europea a Rusia son buenas para la economía de Estados Unidos, pero no para ellos mismos, pues como consecuencia de las mismas, las contramedidas rusas fueron para ellos y en ningún momento afectó a las aerolíneas estadounidenses y el que debía ser el mayor afectado, Rusia, buscó otras salidas a las suyas. Las autoridades de aviación de Rusia buscaron salidas a la inactividad de sus aerolíneas y han acordado que sus aerolíneas pueden realizar vuelos entre Rusia y Venezuela con escala en Cuba, según un comunicado publicado este lunes por la Agencia Federal de Transporte Aéreo de Rusia. Con el fin de reforzar la cooperación bilateral en el ámbito del transporte aéreo, se acordó conceder a las compañías aéreas de ambos países el derecho a volar a partir de la Quinta Libertad del Aire. Así dice el texto. En concreto, la Quinta Libertad del Aire permite al transportista tomar y desembarcar pasajeros, correo y carga en un país de escala. Así, las líneas aéreas rusas podrán seguir la ruta Moscú-Varadero-Cuba por la mar, Venezuela, mientras que las venezolanas podrán volar de Caracas a Moscú con escala en La Habana, Cuba, tanto en sus vuelos de ida como de vuelta, favoreciendo los tres países con el movimiento de pasajeros y mercancías. Los que debían haber sido los más afectados incrementan sus relaciones con sus aliados. Se benefician en las sanciones aplicadas como ironía del destino. Los europeos quedan agarrados de la brocha nuevamente. Su principal aliado se desentiende y también se aprovecha de la situación creada. Las aerolíneas de los Estados Unidos han seguido volando en sus líneas tradicionales sin afectarse económicamente, mientras las europeas se desgastan porque sus vuelos se han limitado y necesitan mayores gastos de combustible. Acusan a China de poseer una ventaja injusta, sin ver que el principal culpable es Estados Unidos. No es una ventaja injusta, ya que los empresarios de las aerolíneas de la OTAN no se opusieron en nada cuando al cerrar el espacio aéreo retiraron de la competencia a las aerolíneas rusas en las rutas donde fueron vetadas. Ahí no les importó tener una ventaja injusta en contra de las aerolíneas rusas. Al final, esto no es más que una especie de karma aéreo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.